Lo habíamos anunciado ayer y lo habíamos anunciado en las redes sociales. Hoy íbamos a darnos un lujito, íbamos a recibir a la dama de las letras nacional, a la señora Mercedes Vigil, con quien compartimos la misma pasión por la novela histórica, por las letras, y con quien además de eso somos medios gladiadores en solitario. Por eso el recibimiento que le hacíamos con el tema de la película El Gladiador, ver que una dama con mayúsculas se enfrente a cuatro bulldog enfurecidos, enceguecidos, y los corra con el poder de la palabra, es la clara demostración de que la pluma es más efectiva que la espada en muchas oportunidades, o en todas las oportunidades. En Mujer del Año en el 2001, Mujer del Año Desempeño Literario 2002, 2003, 2013, Premio Dragón de San Fernando en el 2003, en el 2012 Premio Nacional de Periodismo José Enrique Rodó, Premios Quijote y Cervantes, 7 veces Premio Libro de Oro Nacional, el que entrega la Cámara Uruguaya del Libro, en fin. Un gusto recibirte, Mercedes Vigil, un abrazo grandote a la distancia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un placer estar conversando contigo y con toda tu audiencia, un placer realmente. Y gracias por la presentación. No, por favor, me quedo corto todavía, me quedo corto. ¿Sabes qué, Diego? Te llamo para conversar, primero preguntarte qué tenés en carpeta, qué estás terminando de escribir, qué libro se nos viene. Tengo varias cosas, yo siempre sabes que he comentado públicamente que siempre estoy escribiendo varias cosas. Estoy escribiendo un libro sobre el feminismo histórico, desde los orígenes hasta el presente. También tengo una historia muy particular sobre un emblemático hotel de Punta del Este. Bueno, tengo varias cosas en carpeta, que siempre todas las mañanas escribo algo en ello, porque escribir no es una profesión para mí, sino una forma de vida, ¿no? Claro, si se hace una forma de vida es como el aire que respirás. Si no escribís parece que no sos vos. Sí, te falta algo. O sea que bueno, como verás, soy una feliz disfrutante de lo bueno que me ha dado la vida, que es mucho, pero esta profesión, esto de escribir es una forma de vivir y es una forma de crecer. Yo siempre digo, cuando a veces tengo alguna amiga o alguien con algún problema, más o menos importante, siempre les digo, dedíquense al arte, escriban algo, pinten, esculpan algo, porque ese contacto con las musas, sea cual sea la disciplina, se hace fundamental. Como que libera la forma de pensar, ¿no? Como que libera la forma de sentir, como que libera ese yo interior que muchas veces tapamos por cumplir con el deber de. A veces las personas no entienden, y más en estos tiempos en el que se pretende, y se está logrando en algunos lugares del mundo, barrer con el pensamiento crítico. Los griegos aprendieron la importancia del logos. Fíjate tú que nosotros pensamos en palabras, es gravísimo que se diga en Uruguay. En el resto de la región los guarismos son más graves, pero en el Uruguay, de cada 2 chicos que ingresan en el liceo, uno no comprende lo que lee. Y esto, más allá de lo que siempre se comenta, la habilidad para una profesión, para un oficio, es mucho más grave, porque como pensamos en palabras, el no saber construir y el abandonar, como se está haciendo la filosofía, la literatura, que se está sacando de currículos en algunos países del mundo, significa ni más ni menos quitarnos la herramienta para establecer un pensamiento lógico y un pensamiento crítico. Por eso no es casual que yo siempre digo que los populismos tienen algunas características, como los que padecemos en toda Iberoamérica y en el mundo también. Hay 2 modelos importantísimos. Los griegos, que cuando establecieron la primera base de la educación y de la república, se dieron cuenta que la educación era fundamental, porque el ciudadano tiene que estar formado para desarrollarse en una democracia. Por otro lado estaban los persas. A los persas nunca les interesó que el esclavo pensara, que el esclavo
optara por salir de la esclavitud. Esto es, no les interesaba que el hijo del esclavo dejara de ser esclavo. Por eso nunca educaron y se adoctrinaron. Yo siempre digo que los populismos que estamos viendo en los últimos 80 o 90 años son fieles herederos de los persas, ¿no? Tratar de quitarle la educación y el ejercicio del lobo a la población, porque una población embrutecida es una población que, como hoy, apela al pensamiento mágico, ¿no? Y el pensamiento mágico, así como el tambor en los pueblos de religiones animistas africanas nunca hacía llover por más que lo tocaran, bueno, apelar al pensamiento mágico solo nos puede traer el desastre que estamos viendo en la mayor parte de la región. Yo me quedo extasiado escuchándote y coincido contigo plenamente en lo que estás diciendo, ¿tá? Por algo, Antonio Gramsci decía siempre hay que dominar primero la cultura, ¿tá? Hay que adueñarse de la educación para evitar que piensen y después los hace hacer cualquier cosa. Con otras palabras, pero es la filosofía educativa que aplican estos sistemas de los que estamos hablando. Es más, Antonio Gramsci, que era un gran ateo, era un gran admirador de la Iglesia Católica como institución política y lo ha dejado escrito. Él decía, no importa tener un gobierno, no importa llegar a la cúspide del poder, tenemos que hacer como la Iglesia Católica, que durante 7 siglos el Papa no era resorte de la Iglesia Católica, sino que el Papa era el monarca de turno. Y Gramsci decía que era fantástico lo que había hecho la Iglesia Católica, porque durante esos 7 siglos fue comiéndose de a poco las bases y adoctrinando de tal forma que cuando llegó el momento adecuado, pudo elegir el Papa. Esto es, el marxismo, sí, el marxismo cultural sigue esa misma escuela, esto se infiltra desde abajo en todas las capas de la sociedad y al final terminamos, por ejemplo, para citar, no es el caso más emblemático, pero el más reciente, que es el caso de Chile. Chile, un país con el mayor PBI y el mayor avance económico en los últimos 40 años, terminó votando la ciudadanía a un gobernante comunista, siendo que el sistema comunista ha fracasado en todos lados. Pero ¿qué sucede? Hace 35 años que vienen erosionando desde las aulas y desde todos los niveles educativos, desde la prensa, a la sociedad, de forma tal que ya la batalla cultural les permitió el año pasado obtener la presidencia de la República, y vaya a saber qué desastre va a culminar con todo esto que está pasando en Chile. No necesitamos mucha imaginación, basta con apegarse a la realidad. Tal vez por eso es que la ponencia que desarrollaste en el 2007 en el Congreso Internacional de la Lengua en Cartagena de Indias se titulaba justamente Construir la Nación es apropiarse del idioma. Absolutamente, absolutamente lo creo, lo vengo viendo de toda la vida y además lo vengo denunciando en el buen sentido, ¿no? Tratando de que aquellos, porque el contrato social, desde que somos civilización, que nos organizamos en ciudades y en estados, nosotros como ciudadanos le entregamos a un grupo de personas el poder coercitivo del Estado, son mandatarios nuestros. Y por eso es que uno trata en esas ponencias, como en tantas otras, yo di luego una conferencia en la Biblioteca de Alejandría, Egipto, he dado muchas charlas, y siempre trato de que aquellos que ostentan el poder coercitivo del Estado comprendan la importancia de la batalla cultural, que es algo que específicamente los liberales han olvidado. Los liberales, cuando han llegado al poder, se olvidan, como si es algo que repito como una noria, se enamoraron del economicismo y se olvidaron de sostener la batalla cultural, y eso es lo que está pasando en prácticamente todos los países de Occidente, cuando caen en manos de una ideología fracasada empíricamente y filosóficamente opuesta al humanismo, que es el humanismo rescata al individuo en el centro
del desvelo de toda la sociedad. Sin embargo, increíblemente, el ser humano está en las últimas décadas votando a dirigentes que están en contra del humanismo. Es increíble, la ciudadanía embrutecida y al habérsele quitado el sostén del humanismo en los primeros años de la educación, termina votando en contra de sí mismo. Yo digo, vos hablabas de la noria recién, a mí se me viene a la mente esto que está diciendo, el caballo, el burro que tira de la noria, que le ponen esas anteojeras al costado para que no mire para los costados, para que vea solamente en una sola dirección. Y me lleva a una de las preguntas que tenía para hacerte. El otro día te vi discutir con tres varones, ¿tá?, en un programa en la mañana, de un programa donde desayunan. Digo, pobre mujer, digo, porque en ningún momento entendieron la postura republicana, democrática, del Estado de Derecho. No son capaces de comprender lo que esta mujer está diciendo, y se lo está diciendo con ejemplos, y le pone para adelante y le pone para atrás. No, ellos tenían que rematar con que esto, y digo, qué lejos estamos de aquel periodismo independiente, capaz de pensar por sí mismo, capaz de manejar su punto de vista y capaz de ver que el otro puede tener razón, y no por eso soy menos periodista, soy menos culto, soy menos formado. Cuando les hablabas de que sin pruebas y sin el debido proceso lo que cae es la República, lo que cae es la Constitución, no lograste que te entendieran. Porque no olvidemos, hay una mezcla de cosas, y la verdad es que no es por corregirte, pero nunca digas pobre mujer cuando estoy en un panel y los no, pero yo porque quiero ser gráfico. No entienden, pobres muchachos. Pobre no, pero yo no sé si son país, pobres, yo no sé si son pobres o es que están sentados en la pelota y por eso hablando en criollo. En ese panel hubo varias cosas. Está había un periodista de mi generación y había periodistas jóvenes. Sabemos que en las últimas 2 o 3 generaciones, como te comenté al principio de la nota, el pensamiento crítico está camino al cementerio, y la prueba notoria es los jóvenes periodistas que en muchos casos, no en todos, en muchos casos son incapaces de seguirte en un razonamiento lógico sin pasión, pero con el intelecto preparado para desarrollar un pensamiento crítico y para entender. Porque cuando uno va a algún lugar a exponer sus ideas, no pretende unanimidades. Yo no pretendo que el periodista o el que está del otro lado piense igual a mí. Lo que pretendo es que se manejen argumentos que que establezcan una conversación inteligente sobre determinados temas. Eso necesita esencialmente de 2 cosas. La independencia editorial, que está seriamente comprometida en las últimas décadas. No olvidemos primero que el Estado subvenciona a gran cantidad de medios de comunicación, en subvenciones que no han sido cambiadas y que tienen más de 30 años y que generalmente adolecen de defender a la filosofía marxista. Eso está en los medios de prensa, en las academias. Esto se llama Escuela de Frankfurt de primera y segunda generación, que inventaron hace 50 años los intelectuales orgánicos. Esto es, los periodistas, escritores, pintores o músicos que ejercen docencia sobre el marxismo y además desarrollan con mejor o menor suerte un arte. Pero además de todo esto, tenemos las últimas 2 o 3 generaciones, y esto lo ha explicado específicamente claro mi querido compañero de facultad, ahora diputado Eduardo Luz, cuando hizo un estudio pormenorizado de la cantidad de horas que se dejaron de dar en las clases, de lo comprometido que está la currícula y en general de las 2 o 3 generaciones de brutos, en el sentido elite. Esto no es un insulto, es una definición de cómo salen los estudiantes luego de hacer algunos años en un sistema educativo que cada vez da menos clase, que cada vez termina menos los programas, más allá de la actitud desastrosa y deprimente, porque la actitud
Yo hace un año escribí un artículo en el que hablaba de la importancia de la actitud del docente. Tú sabes que hay estudios internacionales sobre educación. El Uruguay, por ejemplo, y la región, porque la reforma salmantina llegó a Argentina, Uruguay y Chile, acá en Uruguay con Varela, se hablaba del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión era que llegaba el hijo de un portero o el hijo de alguien muy modesto o de un emigrante que no sabía leer, pero el docente, no solo por el sistema curricular, sino también por la actitud, iba formando alumnos y niños que creían en aquel Uruguay que también retrató Florencio Sánchez en Mi hijo el doctor. Esto es, no importa que seas el hijo de un picapedrero que no sabe leer y escribir, porque tu herramienta educación te va a permitir llegar a lo que quieras llegar con esfuerzo y con preparación. Ese es el efecto Pigmalión. Sabes que en las últimas décadas se han hecho estudios en todo Occidente en el cual se dice que la educación en las últimas 50 años más o menos está generando lo que se llama el efecto golem o efecto Pigmalión negativo. Esto es cuando el marxismo se empezó a sentar en las aulas, empezó a preparar a los niños para la lucha de clases, para la batalla, lo que Foucault nombraba como las pequeñas batallas, que ahora son el ambientalismo, el indianismo, el feminismo radical. Esto es, preparan a los jóvenes y a los niños para destruir la sociedad burguesa e injusta en la que están. Entonces yo te pregunto, ¿a quién se le ocurre que con 3 o 4 generaciones, formando a niños que luego van a ser los hombres y mujeres del futuro, para destruir la sociedad en la que viven, cómo el resultado puede ser otro que el que llaman los especialistas hoy rigen la educación de Occidente, que es el efecto Pigmalión negativo? No podés, la actitud es fundamental del docente. Tú fíjate una cosa, uno enciende la televisión o enciende la radio o lee un periódico de circulación masiva y no es difícil encontrar, por ejemplo, artículos en el que explican por qué las mujeres somos sojuzgadas por el maldito patriarcado. ¿Por qué los hombres son tan malos? ¿Por qué los occidentales fueron tan malos con los indígenas? ¿Por qué los heterosexuales han aplastado a los homosexuales? Digo, hay una literatura y un relato bélico en la relación ciudadana cotidiana que no puede generar más que frustración y encono entre los que naturalmente debemos integrar una sociedad. Yo recuerdo haber leído en cuando preparaba alguno de mis libros, todo el proceso, sobre todo el proceso de Sarmiento, que trajo de los Estados Unidos una concepción liberal, no caigamos en el anacronismo histórico, por supuesto para su época, ¿no? Es más, recuerdo haber leído desde los principios de Jefferson en los Estados Unidos hasta San Martín en la Patagonia, pasando por todos los libertadores y por todos quienes incidieron en la creación de las repúblicas modernas, y era un discurso de encuentro, era un discurso de superación, era un discurso no bélico que es absolutamente opuesto al discurso que hace 50 años hemos permitido se exprese tanto en las aulas hasta en la jardinera, pasando por todos los niveles de educación, y que hoy lo vemos en la prensa o en los medios masivos. Entonces, si estás educando a varias generaciones para el belicismo, cualquiera sea la herramienta, no podés generar más que sociedades violentas. Yo esto lo vivo repitiendo, incluyendo, se lo he dicho al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que la violencia que se padece, no solo la violencia intrafamiliar, la situación violenta de todas las sociedades, que aumenta a pasos agigantados, por lo menos en Occidente, no hablo de Oriente,
en donde yo estuve, escribí, trabajé, porque es otra realidad absolutamente distinta, sobre todo desde el punto de vista cultural. Pero en Occidente la violencia crece, pero si educamos individuos para pelear contra su madre, contra su padre, contra su vecino y contra su hermano, no podemos pretender hoy generar sociedades que no sean violentas. Yo me quedo pasmado con lo que estás diciendo, pero claro, quedo pasmado dentro de una realidad que conozco y que comparto contigo. La pregunta sería, ¿en qué momento perdimos el timón dentro de las aulas o vendimos el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad? Porque esto se metió no solamente desde el momento en que ganaron las elecciones, esto venía desde antes. Esto no tiene nada que ver, si bien se acrecentó en los 15 años del gobierno Frente Amplista, pero esto no tiene nada que ver con el fenómeno electoral. Yo te comenté al principio, hay que leer la Escuela de Frankfurt, que fue paralela a Gramsci, no se conocieron. La primera generación de la Escuela de Frankfurt no tuvo noticias de los cuadernos de Gramsci porque fueron publicados mucho después, pero iban en el mismo sentido. Cuando el nazismo se extendió en Alemania, los integrantes de la Escuela de Frankfurt, que eran comunistas, se mudaron a los Estados Unidos, especialmente a la Universidad de Columbia. Quiero recordar que no es casual que el propietario en los últimos 50 años de la Universidad de Columbia es el señor George Soros. Desde allí, este grupo de pensadores, en la segunda generación podemos nombrar a Foucault, a Erich Fromm, a Marcuse y a todos los relativistas europeos y franceses, se dieron cuenta que la lucha de clases no era negocio, porque el obrero en Occidente ya aspiraba a viajar, a tener su casita o a tener su auto, y establecieron dos cosas nefastas. Primero fueron los intelectuales orgánicos, nosotros tuvimos muchos, Mario Benedetti, Biglietti, Galeano. Esto es, empezaron a contratar a artistas de todas manifestaciones y les financiaban su carrera musical o su carrera literaria, y la condición era, y esto lo levantó muy bien Fidel Castro, fíjate que Fidel Castro cuando llegó al poder, en el primer mes creó 20 institutos culturales, entre ellos el proyecto Casa de las Américas, destinados a esparcir a través del arte la filosofía marxista y comunista. Esto es, yo te pago y te financio tus discos en aquel momento, o tus libros, pero en cada lugar en donde tú vas a cantar o a presentar libros, tenés que hacer una apología de lo que es la sociedad comunista. Por eso hoy, cuando yo intervengo y otros tantos en jornadas en las que hay, por ejemplo, cubanos o ahora venezolanos, detestan esos nombres que te dije porque recuerdan a Mario Benedetti hablando loas sobre la dictadura cubana cuando los cubanos estaban padeciendo muerte, hambre, violación de todas sus libertades, y cuando había campos de concentración en Cuba. Los intelectuales orgánicos están sentados en las academias de todo Occidente, en los medios de prensa y en Uruguay, por supuesto, también. Ese es el primer invento. Y el segundo invento, que recogió fantásticamente el Foro de San Pablo, lo que es hoy el Grupo de Puebla, es alimentar los sismos. Esto es hacernos pelear entre nosotros, no solo en el seno de nuestra sociedad, sino también en el seno de nuestras familias. Por eso, hoy, el feminismo radical es marxista, el ambientalismo es marxista, el indianismo articula el marxismo con el indigenismo. Esto es, vamos a hacer pelearnos a todos contra todos. Y esto tiene una base fundamental en el libro Teoría de la Familia de Federico Engels, en el que explicaba ya hace 100 y pico de años que para establecer el comunismo y las ideas marxistas había que dinamitar la familia y tratar de eliminar no solo el concepto de familia, tan importante como contenedor de la sociedad, sino la figura del padre. Y eso lo vimos que se hizo en Rusia durante todo el sistema comunista, que se trató de eliminar al padre como
centro de la familia, al padre hombre, estoy diciendo, sí. y se lo sustituyó por el partido. Y no es casual que hoy Agenda 2030, que es marxista, diga cosas que ya se están sentando en el sistema jurídico de todo Occidente, por ejemplo, y lo hemos visto en titulares, y la gente se asombra, y está escrito y lo firmamos todos los países que integramos ONU en el 2017, que los niños, los hijos, no le pertenecen a la familia, sino que le pertenecen al Estado. Se elimina en Agenda 2030, y ya hay países como Canadá, como España y como Argentina que lo han implementado, y Uruguay y todo el resto que firmamos Agenda 2030, los estamos en camino a hacerlo, que se elimina el fenómeno de la patria potestad y el Estado es el propietario, porque lo dicen con esas palabras, de nuestros hijos. Esto tiende efectivamente a eliminar el soporte más importante que tiene el individuo en una sociedad, es su familia, sea esta cual sea formulada. No estamos hablando necesariamente mamá, papá, hijos, porque hay muchos hogares monoparentales, no, estamos hablando de la familia en el sentido amplio de la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el individuo queda solo? Va a pedirle al Estado que sustituya a su familia. Por eso vemos, y en Uruguay es pavoroso y rompe los ojos, y yo siempre lo denuncio en las redes, que por ejemplo hay grupos radicales, específicamente de organizaciones LGTB y feministas radicales, que han presentado proyectos de leyes para que el Estado dirima hasta quién cambia los pañales. Tú fíjate una cosa, que bajo el amparo de Agenda 2030 en España, en Canadá y en México, y Uruguay va en el mismo camino, y Argentina, por ejemplo, si un adolescente de 15 años que va a sus primeros bailes y el padre le pone hora de regreso a las 2 de la mañana, ya puede ir a un juez para solicitar que ese juez decida en lugar del padre a qué hora puede volver de un baile. Esto es tan absurdo y de una tan alta intromisión en la vida de la familia que tiende a rescatar lo que dice el manifiesto comunista, que es la copia, vuelvo a decir y léanlo, del libro de Federico Engels sobre teoría de la familia. Y más cerca, para que todos lo puedan googlear, la feminista tan temida como de culto que es Simone de Beauvoir, decía que la familia era alienante, que había que prohibir a las mujeres vivir en familia, que había que prohibirles, textual lo estoy citando, la maternidad y la lactancia, porque eran inventos del capitalismo y había que destruirlo. Todo esto está recogido por Agenda 2030 y justamente es la base y el meollo de la violencia, de la atomización que las sociedades occidentales estamos viendo. No necesitas que nadie, el oyente no necesita que nadie les cuente la situación gravísima de atomización y de violencia que padecen la familia, nuestros niños, en fin, nada nace por generación espontánea. Todo esto forma parte de un plan para hacerse del poder global, sí, y esto no es teoría conspirativa, porque las teorías conspirativas son secretas, esto está todo escrito y está dicho además por los principales representantes. Por consiguiente, si los liberales que aspiran a gobernar los países de Occidente se enamoran tanto del economicismo y dejan de lado la batalla cultural, que es la madre de todas las batallas, no vamos a poder volver a la senda de sociedades venturosas, felices y reconfortantes, porque la filosofía marxista relativista lo que tiende es a separarnos y armar en nuestros propios comedores trincheras en las que se peleen el marido con la esposa, los hijos con el abuelo. Entonces, en ese estado de situación, mal podemos generar sociedades felices y venturosas.
Fantástico, Mercedes, a mí me resta agradecerte el tiempo, me encantaría tenerte como columnista del programa, aunque sea una vez a la semana. Digamos, me encanta este tipo de entrevista donde el entrevistado es la estrella realmente, y yo no tengo que aportar nada porque es como que estuviéramos hablando los dos en el mismo tenor, en el mismo lenguaje, no por no poder discrepar, sino que me gusta y pienso de la misma manera que pensás vos, y he leído lo que vos estás citando como lectura indispensable, y digo, y creo que sí, que es así como tú dices, ¿ah? Tenemos que dejar un poco el economicismo y dedicarnos a la madre de las batallas, porque si no la guerra final está perdida, ¿verdad? Claro, porque yo entiendo, por supuesto que yo soy una ferviente defensora del liberalismo, del libre mercado, las sociedades tienen que ser prósperas, pero cuando a veces escucho con demasiada emoción a los economistas dedicarse solo a hablar de cómo hacer crecer la torta para que derrame, no puedo dejar de tener en cuenta lo que ha pasado en la historia, y en la historia reciente de los países latinoamericanos, que se ha metido en un cajón a la izquierda. En España pasó hace años, cuando gana la derecha, le dejan la cultura y la educación a los marxistas para que no molesten, porque tienen gran capacidad de movilización, y cuando la torta empieza a crecer, los ciudadanos han sido tan ideologizados que vuelven a elegir y a votar en contra de ellos mismos. Totalmente. Mercedes, muchísimas gracias, el beso, el abrazo, despedirte con una frase del prócer, una mujer tan ilustrada como valiente, nos acompañó aquí en la mañana de la 1370 AM. Un saludo para todos, un placer de haber estado contigo, y bueno, estamos conversando en cualquier momento. Que tengan un buen día. Gracias igualmente, un abrazo grande. Mercedes Vigil, escritora uruguaya multipremiada, pero además sencilla, simple, humana para explicar estas cosas que a veces uno no entiende, ¿vio? Que le quieren vender chicha por limonada, como decíamos antiguamente. Aquí la cosa es clara, cortita y al pie. O se nos hizo un poco larga porque, claro, fue una entrevista que da pena cortar la entrevista cuando la persona que está hablando te está aportando material de este tipo que da para mucho y que da para reflexionar ampliamente, ¿verdad?